Hola, te saluda Walter Hugo Sánchez, pastor de los ministerios Unción de lo Alto. Hoy quiero hablarte sobre no dejes de orar, persevera, tu respuesta está en camino. Este es el tema que pienso que te va a tocar tu corazón. Así que sin más preámbulos, entonces empecemos. Como te decía, el título tiene que ver con una actitud de tu corazón, de tu vida, cuando vemos que las cosas no suceden, cómo nosotros aprendemos a perseverar. Yo quiero comenzar a leerte un versículo que está en el Salmo 126. El versículo 6 dice lo siguiente: Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tal vez la situación que tú estás enfrentando hoy puede que no sea necesariamente llorando, pero también puede ser una actitud de espíritu, una actitud de tristeza tal vez por la situación que no cambia, por la situación que no cambia en tu vida o en la vida de otra persona. Yo escuchaba en el día de ayer un testimonio de una señora que por 30 años había orado por su hijo, que siempre anduvo en malos caminos y en adicciones. Entonces imagínate una mujer lo que puede hacer por su hijo. 30 años orando hasta que Dios le dio la respuesta. Y ese hijo no solamente se convirtió al Evangelio, a Cristo, sino que además sirve a Dios. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Y no quiere decir que tenga que orar 30 años en tu caso, porque eso solo Dios lo sabe. No tenemos la respuesta para eso, porque los tiempos nuestros están en las manos del Señor, como dijo el salmista David en uno de sus salmos. Pero lo que sí te puedo decir es que la respuesta viene. Por eso es el título que puse, ¿verdad? No dejes de orar, persevera. Tu respuesta está en camino. Así lo creemos. Porque el tema del versículo que leímos en el Salmo 126 tiene que ver con una etapa de tu vida. Porque dice, irá andando. O sea, está hablando del presente, ¿verdad? Que tú vas avanzando, vas viviendo cada día, pero con ese anhelo en tu corazón, con ese deseo de que esa situación cambie, de que Dios te dé la respuesta hacia esa petición que de repente por mucho tiempo tú le estás haciendo a Dios. Ya no necesariamente puede ser un problema de familia, o tal vez no necesariamente tiene que ver un problema de enfermedad, puede ser un problema de negocios, o comprar una casa, o comprar un auto nuevo, no sé cuál puede ser la situación. Pero lo que pasa es que independientemente del motivo o por cual tú estás orando, lo que yo te quiero decir hoy es que cuando nosotros aprendemos a perseverar, cuando nosotros aprendemos a orar y orar y orar, y no ponerle tiempos a Dios, porque en definitiva es el todo tiene su tiempo, dice la Biblia, pero se refiere al tiempo de Dios. Él sabe el momento exacto en el cual tu respuesta va a venir. Él sabe el momento exacto de cómo darte esa respuesta. Y cuál es lo mejor o qué es lo mejor para ti. Porque lo bueno de todo esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es que Dios cuando te responda, te va a responder con lo mejor. Siempre con lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Padre y te ama y me ama. ¿Y qué padre no le da a su hijo por amor lo mejor? Entonces, a veces, aunque duela, demora, espéralo, porque viene. Así es la palabra del Señor. Y se va a cumplir. Y va a venir. Y tu respuesta viene en camino, como dice el versículo que leímos al principio. Y yo quiero recordarte, tal vez también, quizás tú has oído en muchas oportunidades, la parábola que les contó Jesús o les relató Jesús en algún momento a los discípulos cuando le decía, le contaba sobre la necesidad de orar siempre, que está en el capítulo 18 de Lucas. Si tú ves
en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, y el versículo primero, tú ves lo que dice, mira, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa esto? Perseverancia, perseverancia. La necesidad, o sea, hay una necesidad aquí. O sea, Jesús no le estaba diciendo simplemente que oraran y no desmayaran. No, no. Él va mucho más profundo todavía. Él le dice que eso es una necesidad. ¿Sabes cuántas veces la gente fracasa por no perseverar? ¿Tú sabes cuántas veces las personas no alcanzan su respuesta por desistir antes? ¿O por abandonar antes? ¿O por dejar antes del momento? Y quizás la respuesta estaba a 1 centímetro de distancia cuando ellos abandonaron la búsqueda. Entonces Jesús, sabiendo como somos nosotros, que nos cuesta perseverar, que nos cuesta avanzar siempre y dándole a la misma piedra, entonces por eso Él dijo, esa es la necesidad que tenemos. Es una necesidad, no es una opción, no es algo que tú y yo podamos elegir, es una necesidad. ¿Sabe quién lo dijo? Jesucristo lo dijo. Y si Él lo dijo, Él sabe por qué lo dijo. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, no desistas. No desistas de orar, no pares de orar, no bajes la guardia. Seguí batallando en el Espíritu, en la oración, en el ayuno. No desmayes, acá lo dijo Jesús. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué no desmayar? Porque una de las cosas que nos hace abandonar a veces la brecha o el lugar de oración o la lucha es el desánimo. Sí, mi amigo, claro que sí. ¿Acaso yo no lo pasé? Claro que sí. Capaz que tú también lo pasaste, claro que sí. Pero, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para que esa respuesta venga? Orar siempre y no desmayar. O sea, no te dejes abatir por las circunstancias o los obstáculos que se te presentan delante. Porque eso son artimañas de Satanás para hacerte desistir, para hacerte abandonar. Porque él sabe que si tú y yo perseveramos y oramos siempre y no desmayamos, la respuesta va a venir. Y Satanás lo sabe. Entonces, él te pone palos en la rueda. Él trata de ponerte obstáculos. Y uno de ellos, que él conoce muy bien, es el desánimo. El diablo conoce muy bien esa debilidad que tenemos los seres humanos, que nos desanimamos cuando las cosas no suceden como nosotros estamos esperando. Entonces te recuerdo eso, mi hermano querido. Pero además quiero recordarte también, porque tú sabes que siempre te hablo con la palabra, con la Biblia, que para mí es la regla de fe, conducta y práctica, que como hijo de Dios, como siervo y como cristiano que somos, tenemos que usar ese recurso, es indispensable, es la única verdad. No hay otra verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y su palabra lo mismo. Entonces, aquí encontramos, amados amigos y hermanas, y hermanos y amigos, encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Saben por qué? Porque tal vez él veía que esta iglesia estaba pasando por una situación también difícil. ¿Y qué le decía el apóstol Pablo? Bueno, te invito a que lo veas en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y yo quiero darte solamente 2 versículos. El primero está en el versículo 17. Perdón. Y dice, orad sin cesar. 3 palabras claves. Orar sin cesar. Es más o menos lo que veníamos hablando al principio. No dejes de orar. Persevera. Tu respuesta está en camino. Entonces el apóstol Pablo también enseñándole a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? A los hermanos tesalonicenses, de que no bajaran los brazos, que no dejaran de orar, que siguieran orando. Porque a veces la gente piensa que cuando acá el versículo dice orar sin cesar, muchos piensan que tiene que ver con orar las 24 horas del día, pero no, claro que no es así.
Esa no es la interpretación correcta, mis hermanos. Orar 24 horas no es lo que el apóstol Pablo, no es lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a la gente por medio de Pablo. Lo que le estaba diciendo es que no dejaran de orar, simplemente. No dejes de orar como yo te estoy diciendo a ti. No dejes de orar. Y como decía Jesús en la parábola del juez injusto, no desmayes. Y otro punto que dice acá Pablo a los tesalonicenses en el versículo que sigue. El versículo que sigue es importantísimo también. Es muy, pero muy, muy importante el versículo siguiente. ¿Verdad, mi hermano, mi hermana? El versículo 17 dice orar sin cesar. El 18 que dice, pastor, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo voy a dar gracias por algo que todavía no recibí? Esa es la fe que Dios quiere ver en ti. Dios no está esperando que tú recibas eso para que le des gracias, porque eso es fácil. Claro, mi hermano, es facilísimo dar gracias cuando vos recibís algo. Lo más difícil es dar gracias cuando aún tú no recibiste lo que le estás pidiendo a Dios. Pero esa es la gratitud que Dios más ama. ¿Sabe por qué? Porque eso muestra a una persona que no solamente tiene fe en Dios y en su palabra, sino que depende de Él y espera en Él y confía en Él. Y sabe que Dios le ha de responder. Amado amigo, hermana querida, Dios te va a responder. Dios nunca se queda sin respuesta. Solo que Él quiere ver tu perseverancia, quiere ver tu fe, quiere ver tu dependencia de Él, quiere ver tu confianza, quiere ver tu esperanza en Él. Entonces, hermano, el reino de Dios, como siempre digo, se basa en la fe, mi hermano y en mi hermana querida. Se basa en la fe, pero la perseverancia, escúchame bien, escúchame bien. La perseverancia, amado, ha ayudado a mucha gente a conquistar grandes triunfos, tanto en las enfermedades, tanto en los negocios, tanto en el ministerio, en la vida personal, en el matrimonio, con los hijos, con los parientes, no sé. Pero de todo esto he oído siempre testimonios, de uno y de otro lado. Entonces, para terminar este mensaje, quiero dejarte la siguiente conclusión. Quiero dejarte la siguiente conclusión, hermano querido y hermana querida. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, quiero terminar esta reflexión con este versículo del apóstol Pablo, también hablándole a los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 18. Y dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Viste? Acá nos da el apóstol Pablo, para terminar este mensaje, un versículo tremendamente poderoso que tiene que ver con la necesidad que decía Jesús, con el orar siempre de Pablo en Tesalonicenses y ahora aquí en Efesios. Cómo es importante orar en todo tiempo, con oraciones, súplicas en el Espíritu y velando. Velando quiere decir, ¿sabes qué? Velando significa que uno está vigilando, que uno está atento, que uno está cuidando, que uno está presente ahí, que uno está ahí mirando eso. Eso significa velar, cuando tú permaneces despierto, atento, ¿verdad? Como hace el centinela cuando vela por la noche. Está atento, despierto, esperando el amanecer. Así también debe ser tú, amado, mi amada, velando en ello con toda perseverancia y súplica, porque esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios y de un hombre y una mujer que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, te dejo entonces con este punto final. ¿Y cómo lo cierro a este mensaje? Como lo empecé, con el título: no dejes de orar, persevera, tu respuesta está en camino. Dios te bendiga. Hermano, amigo y amiga que me estás escuchando, que tal vez no has entregado tu vida a Cristo,
Yo quiero decirte que este es el momento mejor para ti. Este es el momento, no esperes más. Ahora, toma esa decisión. Y dile al Señor con mis palabras, pon tus palabras en mi boca, mis palabras en tu boca. Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y te pido perdón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.